Hola, muchas gracias por abrir esta pequeña historia que hoy comparto con el mundo. Comparto con el mundo porque creo que puede ser de ayuda para muchas personas que hoy están viviendo lo que yo viví hace tiempo. Yo viví esta historia en aquel tiempo, claro. La viví solo. La viví con mucho dolor, ya superado, por supuesto. Pero a medida que vayáis escuchando esta historia real, por supuesto, nada es inventado, tengo que decirlo, nada es inventado, todo se expondrá aquí tal cual fue, pero es una historia dura, una historia real y una historia muy conmovedora si tú eres la persona que la estás viviendo o alguien de tu alrededor. Yo soy una persona que desde muy pequeñito siempre he sido muy espiritual, ¿vale? Por mi abuela adquirí, pues, evidentemente, la creencia católica. Yo creo que casi todos, en España casi todos, hoy en día casi todos nacemos dentro de la iglesia católica. Es la yaya la que te enseña la iglesia. Entonces, curiosos casos de la vida, mi abuelo es carpintero, curiosos casos de la vida, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo han sido carpinteros por parte de madre. Yo desde muy pequeñito me metía en el taller de madera de mi abuelo y hacía enormes cruces para una costumbre que se hacía en mi pueblo, allí en Castilla-La Mancha. Y entonces, digamos que empecé a llamar la atención en el mundo católico, ¿vale? A los sacerdotes. Empecé a llamar la atención cómo un niño tan pequeñito podía simular eso, ¿vale? O sea, yo hacía las cruces y hacía como una simulación del Monte Calvario y todo eso, bueno. Entonces, bueno, pues a raíz de que mi abuela empezó con una trombosis, digamos que en mi familia se empezó a destructurar un poquito, porque sabemos todos que cuando la yaya y nuestras abuelas, nuestras madres, son las que como las gallinitas, ¿no? Como que arropan a la familia. Una vez que faltan ellas, la familia se mueve un poquito. Entonces, digamos que ya el mundo religioso empezó un poquito a apartarse en el momento que mi abuela ya no era consciente. Entonces yo siempre he sido un buscador muy grande de la vida de Jesús. ¿Por qué podía hacer esos milagros? Por qué podía tener esa magia para poner las manos en una persona y sanar? ¿De dónde sacaba ese poder? Bueno, siempre nos han enseñado la Biblia, nos han enseñado todo lo que nos cuentan nuestros abuelos y nuestros antepasados. No, es que Jesús era el Hijo de Dios y tenía solamente Él ese poder. Bueno, hoy en día cualquier persona que nosotros creamos tenemos ese poder, pero la Iglesia siempre ha querido tapar, ¿vale? Para solamente ponerle esa importancia al sacerdote, al obispo. Da igual que sea la Iglesia Católica, cualquier iglesia siempre ha querido darle la importancia solamente al iluminado de la Iglesia, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo buscaba ansiamente a Jesucristo, lo buscaba constantemente y no lo encontré en la Iglesia Católica. Encontraba fe, encontraba buenas personas, encontraba bellísimas imágenes adoradas con ese amor. Bueno, se le atribuyen muchísimos milagros a esas imágenes, pero realmente, si algo he aprendido es que solamente tu propia fe es la que te salva. Lo que pasa es que esas imágenes tan bonitas lo que hacen son, digamos, el medio para que tu fe trabaje contigo mismo. Pero bueno, eh, no lo encontraba a Jesús en la Iglesia Católica. Encontraba obras maravillosas, pero no lo encontraba. Entonces yo me acuerdo que tenía 17 añitos. Y con 18, ¿vale? Yo tenía un amigo del colegio y me habló de una iglesia que eran americanos. Entonces este amigo mío era homosexual, era gay. Y me decía que él iba por estos misioneros, por estos chicos de América. Que me invitaba a ir. Entonces yo me acuerdo que fui con él y
me acuerdo que cuando yo entré en esa iglesia, que la primera iglesia que entré fue en Ciudad Real, conocí a una señora que se llamaba Mari Carmen Leri. Supuestamente era alguien importante en la iglesia. Entonces, bueno, pues nos caímos muy bien, hubo un buen sentimiento. Y bueno, pues me sentía bien, la verdad, me sentía a gusto. Todo esto sin que se enterara mi madre y mi familia. Pues claro, ellos eran católicos, no eran muy practicantes, pero eran católicos. Entonces, pues bueno, ellos tienen esta iglesia, la iglesia de los mormones. No voy a decir el nombre oficial porque ni quiero nombrarlo realmente. Entonces, los mormones. Bueno, pues ellos tienen tenían unas charlas, ¿vale? Creo que eran 6 o 7 charlas. Y entonces te relataban todo lo que creía la iglesia y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues empecé a recibir las charlas. En la segunda charla ya te invitan a bautizarte en la iglesia. Es curioso porque faltan todavía 4 más. Una vez que tú ya has adquirido el compromiso de bautizarte en esta iglesia, luego ya te sueltan la charla del diezmo, que es otro mandamiento de los suyos, y bueno, ahí te empiezan a explicar el jaleo. Y bueno, pues la segunda charla la recibí en casa del presidente de los mormones de Valdepeñas. Me invitaron a bautizarme y yo dije, bueno, faltan 3 meses o 4 para mi bautismo, ¿por qué no? Mi madre no me va a dejar bautizarme, pero ¿por qué no voy a bautizarme? Me siento bien. No puedo admitir que encontré al Jesucristo al 100%, pero debido a que mi familia estaba destructurada, estaba rota realmente, porque mi madre se había divorciado de mi padre. Entonces ahí todos discutíamos con todos. Cuando no era un hermano con el otro hermano, era mi madre con mi tío. Cuando no, con mis tías. Cuando no... En el pueblo nos conocían como la casa de los gritos. Siempre estábamos gritando, siempre estábamos todos, bueno, teniendo nuestras cosas, nuestras peleas internas. Entonces, bueno, pues yo me sentía bien en esa iglesia. Me acogieron muy bien. Y entonces, bueno, pues yo me bauticé el día de mi cumpleaños. Me bautizó Elder Cash, que hoy en día es un cantante de country muy famoso allí en Estados Unidos. Y me bautizó Elder de la O, que hoy en día, bueno, pues falleció, la verdad, en un accidente de coche. Yo los quería muchísimo, eran muy buenas personas, muy buenos misioneros. Y bueno, pues me bauticé y se lo comenté, pasado unos días se lo comenté a mi madre. Claro, evidentemente la reacción de mi madre, lo primero que es en España es, eso es una secta, ten cuidado a ver si te van a quitar el dinero. Bueno, de momento no me han pedido dinero. Entonces, bueno, pues yo me bauticé, seguí recibiendo las charlas, porque luego tienes que recibir las charlas. Y en una de las charlas me empiezan a hablar sobre el diezmo, uno de los mandamientos en la iglesia mormona. Entonces, el diezmo es uno de los mandamientos que ellos tienen y es que dice que la Biblia en el Antiguo Testamento pues pagaban el diezmo para el sostenimiento de la iglesia y también para el sostenimiento de algunos iluminados. Como dedican el 100% del tiempo a la iglesia, pues también reciben pequeños sueldos. No están por amor al arte, como te van a decir las primeras veces. Entonces, bueno, pues de lo que tú ganas, la 10ª parte se lo queda a la iglesia. Se lo tienes que dar a la iglesia. Si no se lo das a la iglesia, te dicen, tú tienes la libertad de escoger. Pero, si no pagas el diezmo, no podrás ir al templo. Y si no vas al templo, tal vez mañana venga Jesús y no puedas entrar porque no tienes la recomendación del templo. Entonces es como que te tiran una de cal y una de arena, pero en todos los aspectos. Tú tienes la libertad de escoger en todo, pero cuidado, porque si no lo haces, pues ya sabes las consecuencias, ¿sabes? O sea, como nunca te van a decir, te van a obligar directamente, sino que directamente te van a hacer sentir culpable si no lo haces, ¿vale? Es curioso porque los mormones no aceptan la lotería, ¿vale? Pero si te toca el gordo te dicen, bueno, ya que hermano o hermana le has echado la lotería y te ha tocado,
has hecho algo ilegal en la iglesia, pero si tienes un premio, tal vez podías pensar en hacer alguna ofrenda a la iglesia. Eso lo he visto yo personalmente, no me lo estoy inventando. Entonces, bueno, pues es curioso, ¿vale? Entonces, bueno, pues luego al cabo de un tiempo, ¿vale? Mi familia se fue bautizando poco a poco, ¿vale? Mi hermana pequeñita de Estados Unidos, hoy en día es una de las más fuertes en esta iglesia. Tengo que decir que la única cosa que agradezco a la iglesia, la única cosa, es que dentro de la iglesia mi hermana conoció a su marido actual y gracias a eso pudieron tener 2 niños maravillosos. Sí que es cierto que dentro de la iglesia se le respeta mucho a la mujer, ¿vale? Tiene un papel secundario, pero importante. Entonces ha podido encontrar un marido maravilloso, la verdad. No bebe, no se droga, trabajador, la respeta, entonces bien o bien. Perfecto. Podría tener un marido borracho como lo tuvo mi madre, entonces bueno. Por ese aspecto agradezco a la iglesia, la verdad, que tenga un buen marido y unos buenos hijos, pero bueno, hay otros puntos que no nos cuentan y no te van a contar cuando conozcas la iglesia mormona. Bueno, pues se fueron bautizando y a mí me invitaron como chico pues a hacer, ellos lo llaman la obra misional. O sea, es decir, durante 2 años los chicos y año y medio las chicas te invitan a estar al servicio de la iglesia tocando puertas y evangelizando. Entonces, bueno, pues conocí, mandé la carta y bueno, pues el profeta es el que supuestamente te da el destino a ese lugar, ¿vale? Entonces, bueno, pues a mí me tocó todo lo que es España, Bilbao, todo lo que es el norte de España, Bilbao, Santander, San Sebastián, o sea, Donosti, Galicia, y bueno, pues fue curioso porque cuando tú haces esa misión, como se llama la misión para ellos, el servicio misional, hay un lugar que se llama CCM en español, en inglés es MTC, es Centro de Capacitación Misional. Es como que antes de ir a ese servicio misional tienes 2 semanas en ese lugar, que es como un colegio interno, como un seminario, donde te enseñan lo que decir ante cualquier situación, a conocer incluso a otras religiones para saber por dónde tienes que machacarles, literalmente, literalmente. Te enseñan el evangelio más profundo, pero te enseñan a qué hacer si te sale esto, qué hacer si pasa aquello, qué hacer aquello, cualquier cosa, ¿vale? Es curioso, ¿vale? O sea, es como te enseñan cualquier cosa, para que tú siempre tengas la razón, siempre. Te dicen, hermano, no hay que contender, pero te enseño cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues hice el servicio misional, estuve 2 años de mi vida sirviendo esa misión. Yo tuve 16 compañeros, la verdad es que algunos muy, muy buenos, otros unos sinvergüenzas, pero bueno. Yo era un poquito el obediente de la misión, ¿vale? De hecho, mis compañeros tuvieron por aquel tiempo teléfonos móviles escondidos, cosa que era prohibida, y los escondían delante de mí porque yo era súper obediente. Yo cuando es hablar de temas espirituales, no religiosos, espirituales, ¿vale? Soy una persona que o blanco o negro, no hay un gris como puedo llevar ahora mismo, o blanco o negro. O sea, o eres de este camino o eres de este, pero no hay un punto intermedio en la espiritualidad. O te comprometes o no te comprometes. Entonces, bueno, pues yo era súper obediente. Pensando que yo podía tener la verdad y que podía ayudar a otras personas. Cuando tú estás en el CCM bueno, de hecho cuando empiezas en la iglesia, te hacen creer sí o sí que tú eres la única verdad del mundo. Te hacen creer, se te meten en la cabeza. Pero indirectamente, por medio de películas, por medio de chantaje emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en la misión, ¿vale? Digamos, yo terminé de descubrir que yo era homosexual. Entonces, bueno, pues cuando terminé mi misión, regresé a mi tierra,
Cuando uno termina la misión, acaba como un dios, la verdad. Eres como un dios, eres como vienes súper perfecto. Porque, entre otras cosas, estás el 100% de tu tiempo dedicado a las escrituras, al evangelio, a su iglesia, etcétera, etcétera. Entonces yo salí del armario, yo confesé. Confesé porque no me apetecía que me pillaran. Entonces, digamos, yo dije, mira, soy homosexual y, bueno, fue curioso porque todas esas personas que me aclamaban, me veneraban, ¿vale? Se volvieron en contra de mí indirectamente. Empezaron a hablar a mis espaldas, empezaron a decir que si era maricón, misioneros de la iglesia mormona, misioneros. Yo los pillaba diciendo que es que este es bujarra. Vale, entonces no me apetecía seguir en la iglesia, la verdad. Esas cosas que nunca vi, empecé a descubrirlas. Personas que yo pensaba que eran mis amigos, mis amigas, empezaron a criticarme. Empezaron a comportarse como verdaderos homófobos. Y bueno, pues a mí yo antes de retirarme, se me ofreció la oportunidad de hacer un curso de estilismo, de peluquería, que la iglesia iba a pagar, palabras suyas, oficiales, yo nunca tendría que devolver ese dinero, que ese dinero salía de los diezmos para exmisioneros retornados, pero a cambio, tendría que estar viviendo con el presidente de distrito. O sea, el presidente de distrito es como el que lleva varias ciudades, varias iglesias de varias ciudades. Tendría que estar viviendo en su casa, supervisado por él, y aparte yendo a unas terapias que realmente la iglesia nunca te va a hablar de estas terapias, jamás en la vida. Nunca te van a hablar si no es por medio del secretismo y la negación ante muchos miembros. Entonces, bueno, yo no lo vi mal, pero no vi mal el hecho no de ir a las terapias, sino porque no quiero escuchar más opiniones acerca de esto. Yo era un jovencito, tendría 18 años. Entonces, bueno, pues en estas terapias, que daba la casualidad que estaba esta señora que conocí al principio de conocer la iglesia, María del Carmen Ley, de Alcalá de Henares, la familia de Alba, como se le llamaba. Bueno, pues era la psicóloga de estas terapias. Y éramos como unas 30 personas dentro de estas terapias. Todo empezó muy ligero, muy sencillo, muy rasposo, muy de juntarnos todos, contar nuestras experiencias. Pero a medida que pasaba el tiempo yo no veía ningún fruto, sino al contrario, me sentía mucho peor, porque tenías por un lado a la iglesia pum pum pum, y por otro lado, ¿vale? Otra de las terapias es que tenías que llevar a una chica, a una amiga, ¿vale? E intentar enamorarte de ella. Yo puedo decir la persona que yo llevé, pero no, por respeto a ella no la voy a... Llevé a una chica de Castilla y León, ¿vale? Porque era amiga mía. Entonces, bueno. Yo en su momento dije, bueno, esta chica me parece muy maja, es mi amiga, la quiero un montón, la quiero muchísimo, pero no puedo decir que esto sea amor ni sea nada. Sigo siendo homosexual, soy gay, y esto no es algo que se pueda cambiar, no es algo que me... como la camisa esta que me pueda quitar. Entonces, bueno, pues a raíz de que yo empecé a afrontar mi homosexualidad, se me empezaron a cerrar puertas, se me empezó a decir, no, es que el curso de peluquería lo tienes que pagar. Ah, eso no me han dicho que no sale de mi diezmo. Ya, pero tienes que pagarlo. A raíz de que yo era el rebelde de las terapias, pues... Entonces yo le dije a Mari Carmen, esta señora, que yo no iba a seguir en estas terapias porque no solamente estaba yendo en contra de mis sentimientos, sino que encima era una aberración, una auténtica aberración, si no es que fuera ilegal realmente. Entonces, bueno, mi familia no se enteró de la película a la mitad, y cuando intenté contárselo no se lo creían.
es normal porque la iglesia ya se había ocupado de embararlos bien embarados. Entonces, bueno, pues yo me escapé, digamos, prácticamente. Un día les dejé colgados y les dije, no voy a ir a esas terapias más. Entonces, por medio de estas terapias estuve a punto de suicidarme, pero justo antes de suicidarme, digamos que con una llamada a través de un sueño, mi madre me llamó. Y es verdad, me salvó la vida. Mi madre me salvó la vida. Si no llega a llamarme, hoy en día no estaría yo contando esta historia. Entonces fue muy duro el afrontar el que pasado después de esto, ¿vale? Tuve que, por decisión propia, irme de casa, ¿vale? Y ponerme a trabajar en el pueblo de al lado. Y entonces, pues nada, pues a raíz de que empecé a trabajar en el pueblo de al lado y empecé a alejarme de la iglesia, me sentía más libre. Cuando ellos te hablan de que si vives el evangelio te sientes libre, fue a raíz de que yo me alejé de la iglesia que me sentía más libre cada vez y más feliz. Sí, es cierto, no he tenido una vida sentimental muy hasta ahora con personas que me hayan tocado mucho el corazón hasta hoy. Pero es cierto que eso pasa en el mundo heterosexual y en el mundo homosexual, da igual. O sea, la frustración amorosa pasa en ambos mundos. Es más, en el mundo heterosexual pasa muchísimo más. Pero bueno. Entonces luego me fui a vivir del pueblo al lado, me fui a vivir a Valencia, ¿vale? Yo con 24 años me fui a vivir allí y me sentía libre. Me sentí totalmente libre. Totalmente... Pero el trato con mi familia se fue enfriando, ¿vale? Al alejarme. Entonces, bueno, hay muchas versiones de esto porque ellos dicen que yo me enfrié con ellos. Yo no lo digo así. Yo nunca jamás me he sentido tan solo familiarmente, si no fuera por mi madre, allí en Valencia, como me he sentido, pero me sentía muy arropado por mi madre, la verdad. Entonces, bueno, pues yo empecé a relatar esta historia a pequeños trocitos allí en Valencia y el ataque que yo sufrí psicológicamente por medio de mi familia, de que era mentira lo que contaba, de que, bueno, pues fue tanto que yo decidí enterrar esta historia, enterrarla totalmente. Y es así la forma de actuar de esta iglesia de los mormones. Nunca delante de ti te van a atacar así, fum, 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 sino que lo van a hacer de forma indirecta y ellos quitándose las piedras, siempre. Ellos dicen que ser gay no es pecado, ¿vale? Ser homosexual no es pecado, pero un hombre nunca se va a enamorar de otro hombre ni una mujer de otra mujer, porque eso directamente sus palabras, si te dijeran las palabras como a mí me las dijeron, me dijeron que el desarrollar esa homosexualidad es que el demonio lo tienes aquí atrás y te está diciendo que eso es, tú eres un hijo de perdición directamente, ¿vale? O sea, eres como un seguidor de Satanás directamente, o sea, directamente. Yo me río hoy en día de estas frases porque, mira, hubo una vez que uno de los presidentes de la iglesia en aquel momento me llama a su oficina y me dice, Luis, ¿tú sabes lo que es el SIDA? Y yo le dije, ¿el SIDA? Digo, pues mira, es una enfermedad que fue creada por los hombres y realmente la opción de esta enfermedad fue destinada para matar a los homosexuales en campos nazis, la verdad, se experimentó para eso. Y entonces me dice, no, el SIDA es una de las plagas de Dios que dice en el Apocalipsis. Y yo me quedaba diciendo, mira, de verdad, ¿en serio? ¿Esto me lo está diciendo el supuesto representante de Dios en la tierra? El supuesto. Digo supuesto porque no creo que sea representante, vamos, ni de broma. Entonces yo le decía, ¿usted estaba diciéndome esto de verdad? ¿Me lo está diciendo esto de verdad? Digo, mira, me parece increíble que usted me esté contando esto. Digo, primero porque el SIDA hoy en día no mata. Digo, eso una. Digo, dos, el VIH, como se le conoce realmente,
a día de hoy lo tienen más personas heterosexuales que homosexuales, a día de hoy. Entonces, ahí hay un error. Y no hizo más que callar este señor. Entonces, bueno, pues yo nunca me he sentido más libre a raíz de que yo dejé la iglesia. Nunca me he sentido vacío en la situación espiritual. Lo que va a intentar hacer la iglesia, ¿vale? Esta iglesia, es que tú te sientas vacío. Que tú te va a crear una necesidad espiritual. Si tú te alejas de la iglesia, te va a crear un sentimiento de que te van a hacer creer que estás vacío totalmente, cuando no es así. Te lo hacen creer. Y si no les haces caso, y da la casualidad como yo, que tienes la suerte de que no tenga una familia que esté ahí, boom, 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 viviendo contigo y comiéndote, la verdad porque yo me fui de casa. Pero si tienes en algún momento, tu padre es un representante de esta iglesia, o tu madre, o tus hermanos, no creo que haya una maldición mayor que tú salgas del armario y estés viviendo ese infierno, ¿vale? Puedo entenderte. Yo lo he vivido, pero he tenido que afrontar miles de situaciones y echarle 2 cojones a la vida. Echarle 2 cojones. Y solo, además, solo. Entonces, bueno, pues con todas mis investigaciones, luego conocí, digamos, el Reiki, que es una terapia de sanación, pero bueno, no la voy a relatar porque esto no viene al cuento. Pero quiero decirla porque por medio del Reiki me he acercado a otro tipo de creencias, como es el budismo. Y si yo tuviera a día de hoy que elegir entre alguna religión, en verdad no elegiría ninguna, ¿vale? Porque todas las religiones son un negocio. Pero sí que es cierto que el budismo se acerca mucho más a la realidad de lo que cualquier iglesia se puede acercar. Pero sí que he descubierto que todas las iglesias, todas, sin ninguna excepción, todas son un negocio. En este caso yo puedo hablar de la iglesia mormona porque conozco todos o casi todos los secretos que se cuecen ahí dentro. Conozco lo que pasa dentro del templo. La iglesia mormona es un negocio, pero tremendísimo. Ya no solamente económicamente, sino espiritual, verbal, social, de todo. O sea, si tú decides dejar la iglesia, ¿vale? Van a ir a por ti hasta que puedan sacarte, te expriman hasta la última gota de sangre, ¿vale? Te van a chantajear emocionalmente, te van a chantajear espiritualmente, y si tu familia encima son grandes líderes de esta iglesia, van a hacer que te sientas lo peor de lo peor, en el caso de que tú seas homosexual. Entonces, bueno, pues la iglesia mormona primero tiene el diezmo, que ellos dicen, no, es para el sostenimiento de la iglesia. Bueno, venga, no se entiende, pero vamos a entenderlo. Luego encima, dentro de cuando ya vas teniendo más tiempo en la iglesia, cuando te bautizas, tienes las famosas ordenanzas estas del templo, porque tienen sus capillas y tienen sus templos. Cada miembro fiel de la iglesia tiene que comprarse cuantas... Dentro del templo hay una cosa que se llaman los garments, que son como ropa interior sagrada, que se ponen dentro del templo para proteger esa integridad. Tú imagínate si vamos a poner que haya X millones de miembros en la iglesia alrededor del mundo y te obligan a quitarte tu propia ropa interior para ponerte ese garment. Y cada garment te puede costar X dineros. ¿Cuántos millones de euros o millones de dinero pueden estar empleando una economía textil como es el garment? Millones. O sea, un miembro fiel debería estar pagando el diezmo, las ofrendas de ayuno, más, ¿cuánto puede utilizar? 12 o 13 pares de garment. Cada vez que o sea, 12 o 13 pares, vamos a poner a 10 euros el par. Y si se le rompe uno, pues compra otro. O sea, y luego si quieres dar alguna ofrenda, etcétera, etcétera,
etcétera, etcétera, etcétera. O sea, miles y miles y miles y miles y miles y miles de millones se están empleando en esta iglesia. Miles de millones. Miles de millones. Pero todos se lo achacan a la obra de Dios. Me parece curioso. Me parece muy curioso que esto se lo estén achacando a la obra de Dios. Es un negocio y simplemente lo tapan con es que es la palabra de Dios. No hay que recordar que la Biblia en los concilios vaticanos se ha cambiado 1000 millones de veces, con 1000 millones de idiomas, y aparte que los mormones tienen su propia Biblia, o sea, el libro de Mormón, con doctrinas y convenios escritas por sus profetas, y que es una copia realmente de la Biblia. Una Biblia que se le apareció a un supuesto profeta en unas planchas de oro que solamente la han visto 9 testigos y que después vino un ángel y retiró esas planchas de oro. ¡Qué casualidad! Porque hay que vivir por fe. Muy bien, muy bien. Y luego, sin embargo, misteriosamente mataron a ese profeta. Entonces, misteriosamente, cuando justamente iba a empezar a decir otras grandes verdades, lo matan. ¡Qué casualidad! Hay muchas cosas que no nos cuentan en todas las iglesias, ya no la mormona, sino en todas. En todas las iglesias se cuecen habas. Y yo durante la misión de mis 2 años he podido averiguar tantísimas cosas, pero tantas cosas. Solamente podría describir todas las iglesias con 3 palabras. Hipocresía, falsedad y negocio. Esas son las 3 palabras que hoy en día descubriría, yo pondría en cualquier iglesia. Porque yo lo he vivido, ¿vale? Yo estoy contando mi historia muy rápido, porque tampoco quiero que haya muchísimos detalles, pero si yo empiezo a contar detalles, os puedo asegurar que es una historia muy triste. Hay una película muy famosa, si la podéis conseguir ver, se llama Latter Days. Esa historia cuando yo la vi, la verdad es que es muy bonita, muy conmovedora y es mi historia. No es mi final, porque yo sí que le eché 2 cojones a la vida, pero sí que es muy parecida a lo que yo viví, ¿vale? Muy parecida. Simplemente cambiando el final un poquito. Entonces quiero sacar esta historia porque yo sé que hay mucha gente hoy en día dentro de la iglesia mormona sufriendo. Hace 2 meses se suicidó una persona. Seguramente porque no pudo afrontar esto. Su mamá era mormona y entonces se suicidó y salieron todos los medios de comunicación y todo. Se lo achacaron a la presión que tenía esa persona. No, la iglesia mormona nunca te va a hablar sobre Evergreen. Es más, Evergreen no es de la iglesia, sino que es como una empresa aparte. Pero qué curioso que Evergreen está lleno de ex-mormones. O sea, que está lleno de mormones. Es curioso que, aunque no pertenece a la iglesia, asisten un montón de chavales y chavalas jóvenes creyendo que su vida es un pecado porque tienen un sentimiento homosexual. Qué curioso, ¿no? Hay tantísimos suicidios dentro de la iglesia mormona, de tanta gente joven. Y lo intentan tapar, ¿vale? Asumiendo de que no fue su culpa que se suicidaran. Y ellos te van a decir, nosotros queremos a los homosexuales. Bueno, pues si los quieren, no los inviten indirectamente a ir a esas terapias. Si los quieren, ¿vale? Denles la oportunidad de asistir a la iglesia y participar de la Santa Cena aún que lleven una vida homosexual, porque entre 2 hombres o 2 mujeres puede haber amor. Yo lo sé. Yo lo estoy viviendo y puede haber amor. Y he visto no 1, sino 100.000 ejemplos de 2 hombres o 2 mujeres que han dado sus vidas por ellos. Y son felices. Son felices. Y puedo decir a día de hoy que a raíz de que yo me aparté de la iglesia mormona, encontré a Jesús. Pero no lo encontré como mi salvador. Cada uno se salva su vida propia. Y cada uno tiene un destino diferente a cómo te lo cuentan.
Simplemente hay que tener el deseo de querer encontrarlo. No pertenezco a ninguna iglesia, no pertenezco a ninguna creencia, no voy a pertenecer ni aún hasta el día de mi muerte, nunca voy a volver a pertenecer, porque a mí me ha dado la libertad el poder conocerme a mí mismo, el poder coger fuerza, me ha ayudado a encontrar mi felicidad fuera de todas las iglesias. Eso no quiere decir que no me vaya yo a lo mejor a la iglesia católica y pueda estar delante de esas imágenes representando a la madre de Jesús o a Jesús. La representación, y yo me sienta bien, ¿vale? Porque una cosa es religión y otra cosa es espiritualidad. La religión siempre va a querer que estés ahí. Siempre, siempre. Y su frase es, cada vez que tú cometas un error, los católicos, los mormones te van a decir, ¿qué pasaría? ¿Qué haría Jesús? Mira, Jesús haría una cosa y yo haría otra, porque la vida de Jesús tenía un destino y yo tengo otro destino diferente, ¿vale? No es el destino que tú me cuentas, no es el destino que tú quieres que yo siga. Cada uno tiene un destino. Entonces simplemente tienes que averiguarlo, tienes que hallarlo para que tu felicidad esté por encima de todo. Simplemente encuéntrate a ti mismo, conoce a tu alma, conoce quién eres, conoce a dónde vas a ir después de esta vida y te puedo asegurar que vas a ser feliz. Y no hace falta ninguna religión. Si tú eres homosexual y naces en la iglesia mormona o en la iglesia católica, yo solamente te digo, no escuches a nadie. No escuches a nadie, porque toda esta gente se va a regir o por la Biblia, o se van a regir por lo que ellos saben, o se van a regir por lo que dice su iluminado. Pero tú tienes que escucharte a ti y tienes que luchar por tu felicidad antes que nada. Eso te lo aseguro. Y vas a ser feliz, pero feliz. Por supuesto, siempre tienes que quererte a ti mismo antes que a nadie. Quererte a ti, respetarte a ti mismo y entonces serás feliz. Y ya está, pues quería dejar esta historia aquí, Espero que pueda llegar a muchas almas. Seguramente muchas personas se sentirán ofendidas, ofendidos. Seguramente muchos me comentarán que no llevo razón. Pero a día de hoy, tu opinión, si es en contra de esta historia, con todo el respeto del mundo, pero me suda los cojones. Me suda los cojones si tu comentario es negativo. Porque yo no he contado ni más ni menos, he contado la verdad. Y me han faltado detalles, pero que no voy a contar esos detalles porque esos los reservo para mi libro. Un libro que espero que salga en breve, que se llamará Un ángel caído. Entonces, bueno, pues espero pronto tener ese proyecto en mis manos y poder compartirlo con el mundo. Muchísimas gracias a todos y a todas y espero que esta historia te haya hecho recapacitar si ese es tu caso a día de hoy. Piensa que tú eres más importante que cualquier opinión negativa o que te intenten encaminar esas personas por donde ellos quieren. Te van a intentar decir que no, te intentan decir que tú haz lo que Jesús haría. No les hagas caso, porque Jesús, el maestro Yeshua, porque su nombre es maestro Yeshua, el maestro Yeshua, ¿vale? Él no querría ni que te sintieras mal, ni que te intentaras quitar la vida, no. Y la Biblia, no le hagas caso a la Biblia. No le hagas caso porque ha sido traducida 1000 veces y lo han escrito profetas, como ellos dicen, pero profetas que no son, ¿cómo te diría yo? No son, estas personas profetas, como llamado, no son perfectos. Entonces siempre han ido con la espiritualidad muy alta, pero han escrito siempre conforme a lo que ellos sabían o ellos les han contado, pero nunca han hablado con la palabra de Dios. La Biblia es muy bonita, hay historias muy bonitas, pero si pudiéramos descubrir los verdaderos testamentos y palabras de Jesús, veríamos que no tienen nada que ver con lo que se relata en la Biblia.
Se acerca un poco, pero no tiene nada que ver. Y eso te lo puedo asegurar yo porque conozco al maestro Yeshua muy, muy, muy de cerca. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Simplemente que hay que tener unos libros sagrados para encaminar a la sociedad por donde las iglesias quieren. Y qué mejor que infundirles miedo, qué mejor que infundirles si no cumples con esto te vas a ir ahí. Y eso no es así. Todos tenemos un destino, simplemente tenemos que averiguar cuál es. Y te puedo asegurar que lo hallarás. Y serás libre. Eso sí que te hará libre. Y no lo que te puedan contar en una iglesia, en una secta, en un grupo, en lo que sea. Eso te lo puedo asegurar. Muchos besitos a todos y a todas. Y bueno, si queréis conocerme podéis escribirme. Vuelvo a decir que los comentarios negativos no me importan una mierda. Si me escribes para intentar que me sienta yo mal, no me voy a sentir mal. No hay un solo chantaje emocional que pueda conmigo, ni una sola amenaza, ni no hay nada que pueda, porque me he hecho fuerte. Todo este dolor que he descubierto en la iglesia, ¿vale? Me ha hecho fuerte y no puede nada ni nadie para defender mis sentimientos. Entonces, no intentes mandarme ningún chantaje emocional, ningún mensaje para sentirte mal, ni nada. Porque no hay nada, ni nadie que pueda conmigo. Muchas gracias a todos y a todas.